Buenas noches, gracias por acompañar esta noche en este círculo de estudios. 2 minutos más y comenzamos. 8:40, arrancamos para que se terminen de conectar los compañeros, por favor. Hola, ¿qué tal, Julio? Oye, ¿ya está grabando? ¿Estamos en vivo? Creo que sí, amigo, creo que sí estamos en vivo. Bueno, a mí ya me apareció. Así es, esta sesión se transmitirá a través de la página de Facebook de México en Comunión. Si gustan compartir o invitar a más compañeros, pues la invitación es propia. Estamos a 1 minuto de comenzar. Correcto, comento esto para comentar antes de estaré de oyente solamente, ya que estoy en un lugar un poquito inapropiado y hay muchos ruidos externos, para no ser de molestia a la sesión del día de hoy. ¿Me podrían confirmar si se escucha? Por ahí Ricardo Ramos parecía que tenía problemas con el audio. Perfecto. Ok, vamos a dar algunas indicaciones respecto a los círculos de estudio. Pues buenas noches. Algunos ya me conocen, otros tal vez solo me ubican. Para algunos soy completamente nuevo. Bueno, me presento para todos. Soy Julio Castro. Soy asesor en comunicación de México en Comunión, por lo tanto asesoro a la Comisión de Comunicación. En esta etapa de México en Comunión, pues estamos adaptando los trabajos y estamos reorganizándonos para salir adelante en el proyecto, y eso implica que pues tenemos que tomar algunas tareas que hemos venido abandonando, incluyendo las cuestiones de capacitación. En ese sentido, a partir del día de hoy también estaré como asesor y consultor en la comisión de capacitación. Posiblemente ahí tendremos que reformular completamente la comisión. Y pues bueno, hay varias dinámicas nuevas. De entrada les comento todas las capacitaciones, cursos, seminarios, actividades que tengamos. Van a recibir ya una puntuación, serán evaluadas y esto pues también servirá para su historial en México en Comunión, para el momento en que se tenga que competir por alguna designación o que se tenga que competir por algún puesto, ¿no? Entonces, es importante la participación de todas y todos en las capacitaciones. En ese sentido, pues, de acuerdo a lo que se estipuló en la última reunión de la Comisión de Comunicación, comenzaremos con una sesión de círculos de estudios enfocados a mejorar nuestra gestión de proyectos, nuestra organización, nuestra gestión administrativa, también derivado de algunas peticiones que nos han hecho desde la Comisión Política, desde el Consejo Consultivo, para que seamos más óptimos en nuestro quehacer. También estos cursos, estos círculos, espero que sean de apoyo para los compañeros de otras comisiones. En estos momentos nos acompañan los compañeros de jóvenes, me parece. Así que quisiera aprovechar para que Paquito les dé un mensaje y les dé un comentario respecto a lo que están haciendo en jóvenes. Claro que sí, pues antes que nada mencionar que es importante que No te cada joven... escuchamos, Paquito. ¿Ahí me escuchan? Nada, nada. Nada, nada, nada. Sí te escucho. Sí se escucha. ¿Sí me escuchan ahí? Te escuchamos. Muy bien. Bueno, antes que nada, pues... No, que no te escuchamos, Paquito. Sí, amigo, sí se escucha. Chécale tú por ahí, Julio, porque nosotros sí escuchamos, amigo. Hacer mi comentario y espero se escuche, ¿va? Pues antes que nada mencionar que es importante que los jóvenes formemos parte de estos módulos de estudios, estos círculos de estudio, gestión de proyectos,
ya que cada uno de los jóvenes que son de las diferentes alcaldías estaremos apoyando a los dirigentes, a los coordinadores de las diversas alcaldías, y pues los invito a que se sigan sumando a este proyecto. Y pues bueno, aquí andamos de parte de la Comisión de Jóvenes de México en Comunión. Perfecto. Pues bueno, agradecemos su presencia, invitamos a otras comisiones a que se unan, por ahí está la Comisión de Mujeres, y también invitamos a los compañeros, compañeras que nos están viendo en la transmisión a que se integren. Quienes no sean parte de México en Comunión y estén viendo esta transmisión, pues también los invitamos tanto a capacitarse como a ser partícipes del proyecto político. Entonces, pues dicho lo anterior, comencemos. El día de hoy vamos a comenzar a ver lo que es, vamos a llamarle un par de módulos que tienen que ver con temas de gestión de proyectos. Concretamente vamos a revisar partes teóricas sobre qué son los manuales de organización y qué son los diagramas de Gantt. Son una base teórica y una herramienta que nos van a ayudar a ir construyendo la documentación de México en Comunión, y que además pues nos son útiles no solo para esta organización, sino para todas. En ese sentido, pues vamos a empezar a definir un poco cada uno de los documentos, ¿no? Bueno, el objetivo de este círculo de estudio es conocer herramientas administrativas, teóricas y técnicas que faciliten el proceso administrativo y organizacional de México en Comunión. Temas a desarrollar. Bueno, como ya le vimos, el día de hoy vamos a ver los manuales administrativos, qué son y para qué sirven, y vamos a ver los diagramas de Gantt. Bueno, los manuales administrativos en general son documentos que contienen información ordenada y sistematizada de las organizaciones, datos agrupados para crear sistemas de información, ya sean de organización, de procedimientos, de áreas funcionales, de operación, entre otros muchos. Por eso les digo que además de construir un documento general de una organización, en este caso México en Comunión, pues los manuales nos permiten desarrollar también procedimientos específicos a una área, posiblemente a alguna campaña o a algún proceso, ¿no? A lo largo de toda la carrera o de todo lo que vayamos trabajando en México en Comunión, o que vayamos operando políticamente, pues nos iremos encontrando con este tipo de documentos, sobre todo cuando tenemos que hablar de términos y plazos legales. En ese sentido, pues también parte de la utilidad de estos cursos es que cuando nos encontremos con esta serie de documentos, pues los sepamos interpretar, sepamos para qué son, sepamos cómo se construyen, y pues podamos defendernos, ¿no? Porque muchas veces los vemos ahí el calendario, pero en realidad ya no sabemos cómo trabajar con ello, ¿no? También los manuales los vemos que está ahí la documentación y al final del día pues nadie la cumple, nadie la sigue, o cuando se presenta algún problema o algún conflicto, pues nadie sabe qué hacer porque nadie consultó el manual y entonces no se está siguiendo una línea operacional, ¿no? Entonces, eh, representan una visión de conjunto del organismo social, además de la ejecución correcta de las actividades a realizar por los integrantes del mismo para propiciar la uniformidad del trabajo. Esto es, ya con el manual, de manera estandarizada, podemos establecer cuál sería la dinámica de trabajo para México en Comunión, o cuál sería la dinámica de trabajo para ciertas comisiones, o cuál sería la dinámica de trabajo para cierta campaña, o cuál sería la dinámica para algunas posiciones específicas, ¿no? Entonces representan una guía que da soporte a la organización y comunicación al presentar información importante de la empresa u organización de mucha utilidad para lograr una eficiente administración. Es decir, es toda la parte descriptiva de cómo opera una organización, qué hace cada uno de sus integrantes, cuáles son las tareas que se desarrollan, qué objetivo tienen esas tareas y demás, ¿no? Llega a haber reglamentos, llega a haber pues todo tipo de información que al final del día se concentra en los diferentes manuales que componen pues esta documentación básica.
Los manuales por objetivo, luego entonces, encontramos que tienen por objetivo establecer sistemas administrativos de la organización, facilitar la comprensión de objetivos, funciones, estructuras, procedimientos, etc. También nos ayudan a delimitar funciones y responsabilidades de los puestos en la organización. Nos ayuda a evitar duplicidades porque pues muchas veces duplicamos funciones, nos ponemos a hacer una tarea y no vemos que en realidad el responsable es otro o que la actividad tendría que llevar cierta ruta y entonces eso genera conflicto dentro de la organización y al final del día pues atrasa un poco las tareas. Y evidentemente todo esto, ser óptimos, ser más eficientes, tener dinámicas de trabajo más coordinadas, nos ayuda a no tener desperdicios en cuanto a tiempo y recursos y por lo tanto nos ayuda a reducir los costos. Cuestión que pues resulta primordial en esta etapa de construcción de lo que es México en Comunión. No sé si hasta este momento alguien tenga alguna duda. Ok. Les recuerdo que en caso de que perdón, quieran participar o tengan alguna duda, por favor levanten la mano en el chat y ahí daremos seguimiento a la participación, ¿va? Ok. Dice entonces que los manuales administrativos los vamos a calificar de acuerdo a su alcance. Entonces, tenemos que por su naturaleza hay manuales microadministrativos, macroadministrativos y mesoadministrativos. Los primeros contienen información de una sola empresa o de sus áreas. Esto es, suelen ser eh, pues manuales muy cortitos porque obedecen a un bloque específico. Por ejemplo, podemos desarrollar nuestro manual de la Comisión de Comunicación, pero a la vez podemos desarrollar un manual de comunicación. Uno tendrá menor densidad que otro, ¿no? Porque corresponden a cosas específicas y concretas. Tenemos manuales macroadministrativos que son ya a nivel corporativo, donde se incluye información de más de una empresa o de una organización. Es decir, el Manual de México en Comunión, que englobaría los manuales de las comisiones de organización, de comunicación, de jóvenes y mujeres, estarían conformando un manual macroadministrativo, ¿no? Estamos de acuerdo porque ya estamos enfocando diversas áreas, diversos niveles y diversas estructuras. A su vez, estos manuales se agrupan todavía en bloques más grandes que son los mesoadministrativos, los cuales incluyen información de una o más organizaciones de un solo sector. En nuestro campo de aplicación, en nuestro campo político, pues podemos llegar a manuales, que son los manuales que encontramos pues en algunas dependencias, en algunas oficinas, de las cuales pues dependen todavía más manuales, ¿no? Entonces se va volviendo un asunto cada vez más grande y justamente por esa densidad los manuales se van clasificando y se van seccionando en tareas cada vez más específicas, ¿no? Para que podamos tener una noción más, pues más clara de cuáles son nuestras actividades, nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, porque dentro de una organización, conforme van creciendo, vamos a ir encontrando pues más gente, a lo mejor de repente ya no conocemos, que se da mucho el caso, los que hayan trabajado en estructuras grandes o en oficinas grandes, de repente pasa que gente que está en el mismo edificio pues no se conoce, porque en realidad, a pesar de que su trabajo está interconectado en cuanto a la documentación que se genera o que tienen que consultar, pues no se conocen porque nunca se han hablado, ¿no? Sin embargo, el trabajo tiene que fluir y fluye gracias a que los manuales dan esa pauta y esa línea de cómo tiene que hacerse el trabajo, ¿no? De esta forma también, pues pasa que si hay cambios de personal, si hay cambios de recursos humanos, si hay cambios de cuestiones eh, materiales, pues no tienen por qué haber afectaciones, dado que se cuenta con un manual que contempla todo ese tipo de situaciones, ¿no? También se pueden clasificar por su área de aplicación y pues bueno, el origen de este tipo de manuales corresponde a organizaciones pequeñas o medianas que por lo general así se ve reflejada su estructura.
pero conforme van creciendo y se van expandiendo, pues el número de puestos y áreas van en aumento. La especialización de ambas hace más compleja la utilización de un solo manual, razón por la que en vez de contar con un único manual para toda la organización, se elabora por áreas, ¿no? Y entonces tendríamos estos macromanuales que les comentaba hace un momento. En otras palabras, pues cada manual contiene información de un área específica de la organización. Por su contenido, eh, la magnitud de la organización, la naturaleza de sus funciones y la complejidad de las mismas servirán para determinar la especialidad y cantidad de los manuales. Como les comentaba, si una organización es pequeña, pues tendrá 1 o 2 manuales de procedimientos, pero conforme va creciendo una empresa o una organización, pues sus funciones se van sofisticando y es necesario elaborar manuales cada vez más especializados, ya no solo de organización, sino de procedimientos. En ese sentido, también tenemos encomendada la tarea de realizar manuales de procedimientos y de delegación de funciones que vendrían siendo, pues, de escalas jerárquicas, ¿no? Eh, un ejemplo, pues, pueden ser manuales de bienvenida. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando en algún comité local se nos acercan y nos preguntan qué es México en Comunión, cómo funciona, qué ofrecemos, quiénes son los líderes, dónde estamos ubicados? Muchas veces en los comités locales pues no se maneja ese tipo de información o incluso en algunas comisiones. Por ejemplo, cuando jóvenes o mujeres quieran salir a reclutar, va a ser cosas que les van a preguntar. Entonces, tener un manual que nos permita atender a esas preguntas, que si hay alguna reunión en la que vamos a darle la bienvenida a un grupo de interesados, pues sepamos qué información comunicarles y también tengamos claridad de que esos conceptos se van a repetir en Xochimilco, en Milpalta, en Tláhuac, en Azcapotzalco, en Magdalena Contreras, en Temamatla, en donde sea, vamos a tener siempre la misma información. Es como si ustedes fueran a comprar una Coca-Cola, pues van a encontrar la misma Coca-Cola en la tienda de la esquina que si la vienen a comprar a la ciudad de Toluca. O si compran una hamburguesa de McDonald's, pues la hamburguesa les va a saber en cualquier lado que los compren, ¿no? En ese sentido, de México en Comunión, pues tenemos que comunicar siempre, sin importar el comité, la comisión o incluso que nos pregunten individualmente, pues qué es lo que somos. Todo eso lo hacemos gracias a los manuales, ¿no? A que los tenemos por ahí. Por su ámbito, que pueden clasificarse en generales, que contienen información global de la organización, o específicos, ¿no? Volvemos a los ejemplos, porque parece muy repetitivo, pero pues la clasificación la podemos dar en distintos niveles, ¿no? Los generales son aquellos que contienen información ordenada y sistematizada acerca de toda la estructura de una organización. Los manuales de organización específica, por lo tanto, contienen información ordenada y sistematizada acerca de la estructura de un área específica de la organización. Un manual de procedimientos, entonces, es una expresión analítica de los procedimientos administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa del organismo de materia sistemática y cronológica. Esto es muy valioso para orientar al personal o a los compañeros que se integran a la organización, además de que la implementación de este manual sirve para aumentar la certeza de que el personal utiliza los sistemas y procedimientos administrativos prescritos al realizar su trabajo. Bueno, esto es parte de la teoría administrativa que nos dice Frías en su libro, lo pueden encontrar en Editorial Trillas. Y básicamente es lo que les comentaba, o sea, cuando necesitamos comunicar o compartir alguna información, en lugar de regresarnos y volver a ver toda la capacitación nuevamente, o que tengamos que volver a repetirle a los compañeros, ya estando en campaña, esas cosas no se pueden hacer. ¿Qué es lo que se hace? Se comparte el manual. Y el manual ya estará dando las indicaciones y la pauta para que los compañeros puedan realizar su trabajo. En ese sentido, la elaboración de un manual claro y preciso es esencial, ¿no? Por eso estamos viendo esta parte teórica, técnica, porque ponernos a hacer un manual y ponernos a redactar, pues es muy fácil, ¿no? Solo tenemos que conseguirnos eh, los elementos que a continuación les voy a mencionar y que son, por lo general, la estructura básica de eh, pues de un manual de organización, ¿no? Que encontramos que es la carátula, tienen un índice o contenido,
tienen una introducción sobre a lo que se refiere ese manual. También tiene claro cuál es su objetivo, enlista los procedimientos y tiene un directorio que se puede consultar, sobre todo para posiciones jerárquicas o a lo mejor porque necesitamos ubicar dentro del manual, nos dice que necesitamos ir a consultar para una actividad a los compañeros de política, ¿no? Entonces, ¿a qué compañeros voy a consultar? Para eso integramos un directorio dentro del manual, para que toda la información siempre esté a la mano. Ahora, como todo en ciencias sociales, pues esto es relativo y esto va a variar de caso en caso, pero es la estructura básica de un manual de organización, ¿no? Entonces, eh, para elaborar manuales es necesario contar con una batería de conocimientos teóricos y técnicos que nos faciliten la organización de la información generada para poder realizar su análisis y posteriormente poder plantear un panorama real dentro del marco de acción del manual de organización o de procedimientos. Es decir, no nos vamos a inventar nada. Los manuales tienen que ser medibles, tienen que ser factibles, tienen que ser viables, tienen que ser posibles, pues no vamos a pedir imposibles, vamos a ser pues muy empáticos y vamos a ser conscientes de los alcances que tenemos, pues. Y eso nos va a generar documentos apegados a la realidad, ¿no? Entonces, lo importante de esta mecánica, de esta dinámica de elaborar manuales, pues es que generemos documentos apegados a la realidad, a lo que somos en este momento como México en Comunión. Eventualmente, con el paso del tiempo, esos manuales se van a ir modificando y pues vamos a tener que ya de repente se hacen 3 o de repente se hacen 6, perdón, o que de repente tenemos que regresar y modificar los manuales y es un proceso en construcción permanente, ¿no? Pero como verán, tenerlos claros en un principio nos ayuda demasiado. Ejemplos prácticos, los cuales nos están pidiendo y por los cuales estamos viendo esto, pues es que vamos a tener un manual de comunicación en el que vamos a pedir y vamos a orientar a los compañeros sobre cómo es que deben fluir las publicaciones de México en Comunión, ¿no? En ese sentido, pues ya se han integrado a un grupo compacto de compañeras y compañeros que nos van a estar apoyando en esa tarea de armar los manuales, de estar dando seguimiento a lo que se planee y quien se quiera integrar, pues con mucho gusto será bienvenido, ¿no? Entonces, vamos a tener ese manual, vamos a tener también manuales sobre toma de decisiones, vamos a tener manuales sobre delegación de funciones, vamos a tener manual de comunicación general, por ejemplo, para los programas de abasto, que fue un relajo, sería bueno generar un manual que nos permita facilitar la tarea. Y pues bueno, básicamente de esto se trata, elaborar manuales de organización. Hasta este punto, respecto a lo que se refiere a los manuales de organización, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario para poder avanzar? Les voy a dar un par de minutos, igual para los compañeros que nos acompañan en la transmisión a través de Facebook. Si tienen alguna duda o comentario, pues que nos la hagan saber, ¿no? Vamos a dar un par de minutos. Ok, en vista de que no hay comentarios, dudas, tampoco en Facebook, continuaremos. Eventualmente, conforme vayamos elaborando los manuales, iremos viendo la parte práctica de estas sesiones.
también evidentemente los compañeros que estarán ayudando con la labor serán los que más aprendan en ese sentido, ¿no? Por lo que los invito a mantenerse al corriente de lo que se vaya reportando respecto a esas actividades. El siguiente punto que vamos a ver, para no hacer este círculo muy largo, corresponde ya concretamente a una herramienta, ¿no? O sea, ya vimos una parte teórica de qué son los manuales, qué son y para qué nos sirven, pero pues ahora es momento de ponernos a trabajar. Y para ponernos a trabajar, sobre todo en este campo político, pues necesitamos tener control del tiempo, de una agenda. Necesitamos saber manejarnos para no quedar mal, porque nos vamos a mover mucho sobre eso, sobre tiempos específicos, sobre tiempos concretos, sobre que hay que entregar las cosas a tal momento, que se nos cierra el plazo de repente y que entonces llega a pasar que por no estar atentos a cómo fluye el trabajo, pues andamos trabajando hasta el final del día o estamos a las 11 de la noche juntando información o a las 10 de la noche estamos pidiendo INES para irlas a presentar a la Junta Distrital. Entonces, para que eso no pase, pues lo ideal es que tengamos un control del tiempo. Esto se realiza a través de cronogramas, de modo que pues hay distintas técnicas que nos ayudan a mantener esto, ¿no? Los diagramas de Gantt, pues, fueron diseñados, fueron ideados por Henry Gantt como una forma de controlar proyectos y de administrarlos, ¿no? Además de planear. ¿Por qué es importante la planeación? Porque la planeación es lo que más desgasta de un proyecto. Si no tenemos una buena planeación, a lo largo del desarrollo del proyecto, pues puede que estemos malabareando demasiadas situaciones que se van atravesando, que de repente nos agarran en curva y que nos van a estar generando conflictos. Entonces, al tener claro el panorama, eh, pues vamos a tratar de solucionar esto. Entonces, los diagramas de Gantt, propuestos por Henry Gantt, son una técnica de control y planeación de proyectos que muestran anticipadamente las fechas de realización y término de las diferentes actividades. Y aquí en la imagen hay un ejemplo. Yo no sé si ustedes han visto, generalmente suelen ponerlos como calendarios escolares o como líneas de tiempo, porque son muy similares, o sea, al final del día nos muestran información de una actividad, de un punto al que hay que llegar y de un plazo que hay que cumplir, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos pues una serie de tareas, tenemos una hora de inicio, una hora de finalización y una duración. De modo que podemos ver, podemos revisar qué tareas se están realizando en qué momento, también qué tareas están interconectadas entre sí, también qué tareas dependen de otra tarea para poder llevarse a cabo. Y de esa forma, pues vamos a ir viendo, pues que de repente tenemos muchas tareas con un solo responsable y lo que tenemos que hacer es irlas reasignando, ¿no? Entonces, es una herramienta de planificación y control, muestra la relación entre las actividades y el tiempo, muestra el porcentaje del logro del proceso que nos interesa, es decir, al ser un mapa por tareas específicas y concretas, vamos a ir viendo en qué punto nos encontramos de ese proceso. A lo mejor una tarea lleva el 50% de avance en un día en que nosotros necesitamos que ya esté al 80%, porque al día siguiente arranca la siguiente actividad que depende de ese 90% de avance, ¿no? Entonces, vamos a tener siempre claro en qué parte del tiempo estamos, qué porcentaje de avance tenemos y sobre todo cuál es la tarea y quién es el responsable de ese proyecto. Por lo tanto, es una forma de visualizar gráficamente la cronología o la evolución de un proyecto. ¿Alguien hasta este punto ha estado familiarizado con los diagramas de Gantt, los ha desarrollado o los ha visto en la escuela o de plano no los conocían? Quisiera escucharlos. Bueno, bueno, me ha tocado sí verlo, un cronograma anual
Aquí no se da en el caso de, por ejemplo, de una semana con horas, sino más bien en ese cronograma era uno de meses, semanas, días, para ver precisamente la elaboración de un proyecto, su desarrollo, su conclusión. Y entonces, en ese sentido, yo he visto ese cronograma así. Entiendo que también pudiera hacerse, como lo comentas en el ejemplo aquí, de alguna actividad específica para nosotros, si tenemos, creo que también la oportunidad de armar algún proyecto, un cronograma nos serviría muchísimo para darnos la idea de lo que vamos a hacer en el día, los horarios y la evaluación, ¿no? Entonces pienso que sí, un cronograma nos ayudaría muchísimo para administrar mejor nuestro tiempo. Perfecto. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, en comunicación sí tenemos cronograma. Está en la parte de compartidos, en los documentos que se entregan para organización. Perfecto. Ahorita no estamos evaluando las actividades de las comisiones, estamos viendo parte teórica. Entonces es más sobre si ya los conocían, si ya los han trabajado. Me interesa saber cómo estamos en esa área, sobre todo los que vamos a desarrollarlos. Ok, vamos a dar continuidad entonces. Hasta este momento, para poder avanzar, ¿alguien tiene duda entonces respecto a lo que vamos avanzando? Todo va quedando claro. Si alguien tiene alguna duda, pues ya sabe, levanta la mano en la sección correspondiente del Zoom o nos puede dejar su comentario a través del chat o del chat de Facebook para quienes nos están acompañando en la transmisión. Los diagramas de Gantt, como les comentaba, son una herramienta de planificación y control, muestran la relación entre las actividades y el tiempo, el porcentaje del logro obtenido. Y aquí hay otro ejemplo, ¿no? Se los voy a hacer un poquito más grande, ya no se puede. Pero nos vamos a ir encontrando a lo largo de esto, pues que hay diferentes programas, podemos hacerlos en Excel, podemos hacerlo hasta en una libreta. Realmente el uso de esta herramienta no requiere de cosas complejas o complicadas, ¿no? O sea, eh, son las ganas de querer hacerlo, de querer planear, y con eso pues ya tenemos un gran avance. Vamos a ver a través de estos diagramas, de estas gráficas, pues los tiempos realistas para cada tarea, así como sus prioridades. ¿Por qué? Porque dentro de la construcción de estos diagramas, pues vamos a asignar un responsable y también le vamos a dar a esa tarea, pues qué tan prioritaria o no es, ¿no? Para saber si la ponemos sobre o por debajo de otras tareas que tienen eh, pues la misma limitante de tiempo, ¿no? Para eso nos ayuda, para no estarnos complicando respecto a ahora va esta, ahora va la otra, ay, pero necesitaba desarrollar esta para poder desarrollar la siguiente, y entonces nos atoramos, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones no tendrían por qué pasar si contamos con una planeación y un cronograma de acuerdo a una realidad, ¿no? Entonces, vamos a observar cómo se relacionan las tareas y vamos a poner el ejemplo de este círculo de estudio. Este círculo de estudio no se podría impartir si el día de hoy no hubiera preparado durante la mañana y durante parte de la noche de ayer los temas que estamos viendo en este momento, si no hubiera dado algún repaso de lo que era mi bagaje pues académico, porque siempre es necesario actualizarse un poco, entonces, eh, pues esto hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, no puedo yo hacer una presentación si antes no he hecho la documentación, si antes no he hecho la presentación, pero entonces de repente me encuentro todavía para dividir un poco más esas tareas específicas, pues que no puedo hacer una presentación de PowerPoint si no tengo unas notas organizadas y estructuradas, ya sea en una libreta o en un documento de Word o en el mismo PowerPoint, pero tienen que estar
de cierta manera para poder avanzar y elaborar un PowerPoint, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a ir viendo cómo se están relacionando las diferentes tareas. Necesitamos de pronto hacer, no sé, afiliación. Y entonces, para hacer afiliación, necesitamos que los dispositivos de afiliación estén en cierto tiempo, eh, pues en algún lugar. Y en ese sentido, pues vamos a estar dándole seguimiento, ¿no? Sobre cómo vamos. Y todavía vamos a tener un periodo de afiliación y después vamos a tener un periodo en el que vamos a tener que revisar que esas afiliaciones nos las hayan validado. Entonces, vamos teniendo varias tareas para un solo proceso que de entrada dirían, ay, sí, es sencillo, ¿no? Algunos ya lo vivieron, pero ya darle seguimiento formal y para que podamos tener la parte documental de que hicimos el trabajo y con eso ir a argumentar, mira, aquí está nuestro trabajo, lo hicimos, se cumplió el objetivo, lo hicimos en tiempo y forma y pues así trabaja México en Comunión, ¿no? Es una forma de vender. También nos ayuda para saber quiénes son los responsables de cada tarea o actividad. Eso ya se los había comentado. Como beneficios de utilizar diagramas de Gantt, pues tenemos que nos permite ver la evolución del proyecto en el tiempo. Esto ya se los había comentado, parece muy repetitivo, pero eh, pues nos podemos perder, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Nos ayuda a identificar imprevistos porque de repente pasa y como les comentaba, que hay cuellos de botella en cuanto a la información y empiezan los jaloneos y la grilla, ¿no? Y empezamos con que es que tú no me dijiste y tú me tenías que pasar esto para poder hacer la tarea y entonces, eh, pues eso nos genera, aparte de contratiempos en cuanto al desarrollo y a los tiempos justamente, pues también a estar desperdiciando recursos, porque no, si es algo que caduca, pues ahora lo vamos a tener que volver a hacer, lo vamos a tener que volver a capturar, lo vamos a tener que volver a comprar. Entonces, para que eso no pase, pues hay que tener claridad. Permite redefinir los procesos. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces creemos que porque decimos que las cosas tienen que hacer, que serse o ser de una forma, pues así tiene que ser todo el tiempo, cuando la realidad, eh, y de hecho, como les comentaba hace un momento, todo es relativo y todo depende. Hoy podemos establecer que la mecánica de trabajo es una, pero estamos contemplando dentro de esa definición de proceso pues que somos un grupo con ciertas características, que contamos con miembros que cumplen cierto perfil y que nos permiten desarrollar las actividades y que pueden ser muchos o pocos. En fin, vamos teniendo como claro sobre el proceso, lo que necesitamos, y en el momento en que las condiciones cambian, no vamos a decir, ay, es que ahora como ya es diferente, ya no puedo. O porque es diferente, pues es su culpa, ¿no? O cosas que al final del día es una mala costumbre de desligarnos de nuestras responsabilidades, ¿no? Si nosotros tenemos claros los procesos, los tiempos, los responsables, los métodos y las formas, eh, pues no tendría por qué pasar eso, tendríamos que adaptarnos fácil al cambio, ¿no? Optimiza los tiempos y permite aprovecharlos más, porque como les comentaba, no hay conflicto, tenemos claridad de cómo fluye y si alguna tarea se llega a desarrollar en menor tiempo, pues vamos a tener claridad de cuánto tiempo de holgura vamos ganando, pero a su vez vamos conociendo hacia procesos futuros qué procesos pueden ser más cortos. Es decir, si el día de hoy eh, nos piden que realicemos un manual de organización en 2 días, va a resultar prácticamente o técnicamente imposible, puesto que la mayoría de los compañeros no conoce sobre manuales de organización, sobre cultura organizacional y no estará en condiciones de poder desarrollarlo porque no se les podría asignar como responsables de las tareas. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que aprovechar los tiempos y calendarizar y a lo mejor de repente los compañeros se aplican, aprenden rápido y lo que yo había contemplado o se había contemplado para una actividad de 4 horas que contemplaba una curva de aprendizaje, pues se empieza a realizar en 2 y luego en 1 y luego en media y de repente
para cuando necesitemos esa tarea ya está hecha, porque ya sabe que se tiene que hacer, que no depende de nadie y que va a estar lista para cuando se ocupe, ¿no? Eh, entonces, ahí vamos a estar optimizando el trabajo. Y ofrece flexibilidad, como les decía, todo cambia y esta herramienta nos permite justamente eso, ¿no? Irnos moviendo sin perder, claro está, porque eso es lo importante de la flexibilidad, es que no perdamos de vista ni el pasado ni el futuro, o sea, el objetivo, ¿no? Entonces, este tipo de diagramas, de gráficas o esta técnica, pues nos ayuda a poder cambiar sin perder el hilo de lo que ya hemos trabajado. Y entonces no tengamos, como les comento, muchas veces hacemos doble tarea porque nos perdemos entre tanto que hacemos y acabamos haciendo doble, triple chamba, ¿no? Esto es para evitar eso. Entonces, los diagramas de Gantt, para poder construirlos, necesitamos algunos requisitos, 6 requisitos elementales, ¿no? Necesitamos, por lo tanto, y como hemos visto a lo largo de esta charla, definir las tareas. Necesitamos tener claro eh, cuáles son las tareas que vamos a llevar a cabo, eh, qué requieren, cómo se hace, dónde se hace, en fin, ¿no? O sea, conocerla. Si la desconocemos, pues hay que documentarnos sobre qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que asignar responsables, porque cada tarea, independientemente de que yo la lleve, yo la registre y yo la tenga que hacer, pues me tengo que poner. En algún momento, conforme se junte la chamba, a lo mejor ya no podré yo ejecutarla, pero sí puedo planearla, puedo programarla y ya alguien más que la ejecute. En ese sentido, pues ya estaríamos asignando responsabilidades y conforme al manual, esa persona que nosotros estamos asignando sabría qué hacer, ¿no? O sea, no tendríamos por qué perder mucho tiempo en darle una cátedra de qué es lo que tiene que hacer cuando está el manual para que lo haga, mientras que el superior, en cuanto a, a jerarquía, pues se puede dedicar a la siguiente tarea, ¿no? De eso se trata justamente esto. Vamos a determinar acciones, es decir, si pasa esto, hay que hacer esto. Si ya acabó tal tarea, prosigue esta. Si ya acabó esta tarea, bueno, pues tenemos otras y así hay que ir trabajando. Va a establecer la duración, como les decía, de cada tarea y ahí vamos a ser realistas. En comunicación pasa algo, el tiempo es relativo porque a veces nos dicen, créate una campaña, ¿no? Y creatividad, yo no sé ustedes qué entiendan por creatividad, pero si lo han intentado, el tiempo cuando están creando algo es relativo. Eh, ustedes quisiera escucharlos, ¿qué entienden por creatividad? Este paso es importante, sobre todo en esta comisión. ¿Qué es creatividad para ustedes? Bueno, para mí sería como buscar la forma o la manera de poder lograr un objetivo. Ok. ¿Alguien más que quiera participar respecto a lo que es creatividad? Bueno, como su nombre lo menciona, es la parte de crear, ¿no? De inventar algo. Justamente esta parte de la creatividad es solucionar de alguna manera problemas ya establecidos y buscarles una solución de manera creativa, de manera original y pues novedosa. Ok, entonces podríamos decir que tiene que ver con inventar, con originalidad y con solucionar, dices, ¿no? ¿Alguien más que guste participar respecto a este punto? Ok, dice Francisco, dice Panchito, creatividad para mí es ponerle mi esencia a lo que hago. Ok, bueno, en términos eh, generales, encontré una definición de creatividad que me gustó mucho, porque muchas veces creemos que, como comenta el compañero, crear es creatividad o crear algo, tiene que ver con inventarlo, con generarlo de la nada, ¿no? Muchas veces tenemos esa, pues como esa mala idea de que un creativo únicamente está sentado en una silla ideando, pensando y eso después lo aterriza, ¿no? Sin embargo,
crear tiene que ver mucho con conectar puntos. Es decir, si nosotros tenemos un cierto bagaje cultural, académico, formativo, es posible que si nos encontramos ante un problema, pues con ese bagaje que ya tenemos lo interconectemos y solucionemos. Entonces, crear es crear algo nuevo a partir de lo que ya está. No necesitas inventarte nada para ser creativo, únicamente conectar los puntos existentes y a partir de eso generar una solución, ¿no? Entonces, pues esas son las acciones que vamos a determinar. Nos vamos a crear, nos vamos a permitir imaginarnos cómo es que vamos a trabajar y cómo vamos a abordar esas tareas que estamos definiendo. Por lo tanto, vamos a establecer una duración y vamos a decir en términos realistas, esta tarea me va a llevar 2 horas. Y a voy con el asunto de creatividad. En creatividad a veces se nos puede decir, ay, es que no encuentro nada y no se me ocurre nada. Y entonces ya pasaron 2 días y la campaña no salió porque al señor no se le ocurrió nada, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir, no, mira, nuestro cronograma de trabajo, nuestro diagrama, nos dice que tú tienes solamente 12 horas para sacar un concepto para una campaña. No te puedes tardar más. Entonces, no hay de que no aterrizo las ideas o que no se me ocurre nada o que los compañeros no están trabajando, no aportan. No, no, no. Es tu responsabilidad. Tienes tanto tiempo para cumplir esta tarea específica, ¿no? Entonces, para eso nos sirve. Evidentemente no podemos realizar alguna actividad si no contamos con los recursos necesarios y estos recursos pueden ser humanos, materiales o financieros. Eh, Nosotros, como parte de la creatividad, de ser creativos, pues lo que buscamos es hacerlo más con lo que tenemos, ¿no? O sea, maximizar nuestros recursos. Entonces, si nos asignan una computadora para hacer videos y para hacer imágenes y para hacer publicaciones en Facebook, pues vamos a tener que saber cómo repartir el tiempo de esa computadora a las distintas tareas. Y entonces, de esa forma también vamos a poder alinear nuestro cronograma y decir, mira, solo tengo una computadora para hacer tus imágenes, para hacer videos, para hacer una sesión de Zoom y todavía me estás pidiendo que haga una tarea de alguien extra, ¿no? Entonces, tú dime cuál es prioritaria. Puedo revisar mi cronograma o mi diagrama y decir, mira, la que más se nos acerca ahorita es entregar registro de candidaturas. Entonces, la computadora tiene que estar enfocada y disponible para cuando se necesite registrar candidaturas, lo cual dice que si tienes un video que vas a necesitar procesar y que ese video, su procesamiento te va a bloquear la computadora 3 horas, no lo puedes hacer porque tu prioridad está clara, está designada en el documento que es el registro de candidaturas. ¿De qué te sirve un video si no vas a poder registrar candidaturas? Porque pues no hay, ¿no? El video se vuelve inútil. No hay video de campaña sin candidatos, ¿no? Entonces, muchas veces diríamos, ay, es que el video llegó primero. Y en ese sentido lo formo, ¿no? En lo que primero entra, primero sale y pues eso muchas veces no está bien. Tenemos que contemplar también las prioridades. Bueno, además de esto, que es el asunto principal también, es que nos permite monitorear y ajustar. Como les comentaba, todas las tareas y todos los objetivos de preferencia deben ser medibles, viables, factibles. ¿Cuál es la diferencia entre viabilidad y factibilidad? Muchas veces los usamos como sinónimos, pero a veces las cosas se pueden hacer, pero no contamos con los recursos para poderlas hacer. Por lo tanto, son posibles, pero no viables, ¿no? Entonces, necesitamos justamente encontrar todo ese equilibrio y al momento de que ya vamos conociendo nuestras tareas, vamos sabiendo quién hace qué, vamos viendo qué acciones se van a desarrollar, qué duración tienen y con qué recursos contamos, pues va a ser más fácil que podamos ir supervisando esas tareas y en caso necesario ajustarlas porque ya no nos dan los recursos o porque ya no nos da el tiempo o porque se movieron las condiciones
y entonces ya no pudimos trabajar de determinada forma. Y aquí se da mucho el caso. De repente nos dicen, tenemos una reunión programada para el domingo a las 12 del día, pero resulta que el viernes hubo un movimiento político que para el sábado cambia todas las jugadas y el domingo ya no salimos a esa hora. Tenemos que entonces modificar nuestro plan de acción. Y eso va a ser mucho más fácil si conocemos todos estos elementos. Entonces, los requisitos pues serían esos, ¿no? ¿Cómo se construye un diagrama de Gantt? Pues básicamente estamos hablando de un eje de X y un eje de Y, que podemos ver aquí en otra imagen. Este es otro tipo de diagrama. Si ustedes ven, pues ya pasamos por 3 ejemplos. Sin embargo, todos nos muestran la misma información. Tareas, el proceso, la línea del tiempo en la que se encuentran y la calendarización, ¿no? Entonces, en el eje de las X, que sería nuestro plano horizontal, vamos a ir encontrando una escala de tiempo. Una escala de tiempo en una escala adecuada para el proceso que estamos llevando a cabo. ¿Podemos hacer una planeación anual? Sí, y nuestra unidad de medida mínima va a seguir siendo el minuto o las horas o los segundos, no lo sé, o sea, depende de la tarea, ¿no? Entonces, a lo mejor va a haber actividades en las que tenemos 2 semanas o que tenemos días. Ejemplo, pues tenemos el caso del video de Xochimilco, en el que solo tenemos 5 días para desarrollarlo y tenemos claro qué tenemos que hacer en cada día, ¿no? Si no hacemos en ese día las actividades, se nos complica la siguiente y posiblemente no salgamos. En el eje de las Y's, que sería el plano vertical, vamos a encontrar las actividades y ya a cada una pues se le irá anotando una línea correspondiente dentro del apartado que le corresponda, ¿no? Y bueno, a manera de conclusión de esta parte teórica, podemos decir que ahora que conocemos los manuales, cómo son, cómo funcionan y cómo se construyen, pues ya podemos empezar a trabajar y decir, a ver, nuestra primer tarea en nuestro diagrama de Gantt, por lo tanto, sería comenzar la documentación del gran manual, ¿no? Del manual de México en Comunión. Entonces, ahora que lo tenemos, pues planeemos nuestra primera tarea y la elaboración de nuestro manual. Como les comenté, existen múltiples herramientas para desarrollar pues esto. Hay herramientas en línea, como la que les voy a mostrar en estos momentos. Estoy pasando la ventana. La voy a dejar así grande para que se pueda visualizar. Esta es una herramienta de pago. Evidentemente, la mayoría de las herramientas administrativas pues van a ser de esta manera, sobre todo si buscamos herramientas robustas y especializadas. Esta es una herramienta que tiene un periodo de prueba gratuito, me parece que también cuenta con una versión limitada, se llama Redboot, y lo que nos permite pues es ir listando nuestras tareas a la vez de que les vamos a ir dando ciertas características, ¿no? Y como lo comentaba, pues tenemos claro cuál es la tarea, le damos un nombre, le podemos dar un estatus a esa tarea. En Excel lo haríamos a través de colores, por ejemplo. Y entonces, permítanme, podemos decir si esa tarea es crítica porque ya se nos fue el tiempo, si ya está hecha, si es prioritaria, si está congelada, si está en proceso, si es de baja prioridad, si está en revisión, si necesita o tiene alguna sugerencia. Es decir, no estamos limitados a este tipo de etiquetas, pero vamos a poder etiquetar los proyectos y las etapas según vayamos necesitando. Y de esa forma, si de repente necesitamos saber en qué está una tarea, no importa que yo no la esté haciendo, si yo abro mi planeador, voy a saber quién la está haciendo y en qué parte del proceso está,
para eso se requiere compromiso de cada uno de los que realizan las actividades de reportar qué es eso que están haciendo, ¿no? Se asigna la tarea a un usuario, en este caso pues me encuentro únicamente yo, se asigna a un usuario a esa tarea, ¿no? Este programa está bastante interesante porque, como les comentaba, nos permite añadir subtareas. Entonces, de repente, pues aquí necesito estudiar y necesito hacer la presentación, ¿no? Entonces, ya sé que cuando abra esta tarea, pues aparte tengo que hacer estas dos. Podemos designar el tiempo que se ha invertido en la tarea, comentarios, adjuntar archivos, en fin, como les comentaba, este ya es un programa, una aplicación específica para poder trabajar este tipo de cuestiones y como verán, obedece a las características, a los requisitos que les comenté en la parte teórica, ¿no? Además, pues ya nos permite generar conversaciones, agregar notas y como les decía, tener un repositorio de archivos donde podríamos todos los miembros del equipo ir consultando qué es lo que hay para poder fluir en el trabajo, ¿no? Entonces, el otro ejemplo que poníamos y que justo comenzábamos a registrar era un Excel sencillo. En este sentido, y en este ejemplo, pues tenemos un Excel donde únicamente no listamos responsables, no listamos tiempos, únicamente colocamos una fila, una columna donde vamos a establecer una prioridad, las actividades a desarrollar y nuestro cronograma, ¿no? Nuestro calendario de trabajo y en este caso, pues nuestra unidad de tiempo es día. Estamos trabajando sobre días completos, no sobre horas, porque es un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos que hay que realizar un video para los compañeros del Comité Xochimilco, y que aparte ese video tiene ciertas características, las cuales evidentemente anotamos en este cronograma, y entonces comenzamos el día de antier ayer, ¿no? Y decidimos que para poder arrancar, nosotros no podemos empezar ese proceso si los compañeros de Xochimilco no conocen o no tienen la información de lo que es México en Comunión. Por lo tanto, era necesario reforzarles, complementarles, proporcionarles las herramientas para que ellos pudieran desarrollar su guión. Si nosotros, como Comisión de Comunicación, no se las damos, ellos no la pueden desarrollar. Entonces, si nosotros desglosamos nuestras tareas, vamos a usar este ejemplo, pues vamos a tener un responsable, que sería la Comisión de Comunicación, que sería la tarea de enviar documentos, ¿no? Esto lo tendríamos que estar haciendo, pues, el primer día. Y ahí se acaba la labor de la Comisión de Comunicación. Y entonces el comité de Xochimilco, a partir de que recibe la información, pues ellos realmente no hacen nada el día 28 y nosotros podemos decir, bueno, mira, el 28 no vas a hacer nada, entonces haz esta otra tarea de este otro proyecto, ¿no? Porque ya sabemos que están libres. Sin embargo, a partir del segundo día, una vez que nosotros hemos entregado la documentación, pues ellos, una vez que han evaluado sus actividades, que vimos que el video tiene cierta fecha de entrega y que es factible dar este tiempo, pues se concedió 3 días para elaborar un guión, y que ese guión sea grabado. Entonces, vamos a suponer que son 2 días para el guión y un tercer día para la grabación. ¿Ok? Todo esto, pues corresponde a los compañeros del Comité Xochimilco, por lo tanto su indicador está en ellos y no en la Comisión de Comunicación. La Comisión de Comunicación durante estos 3 días se puede dedicar o a resolver dudas de los compañeros o ya a estar desarrollando otras actividades y esas otras actividades pues pueden corresponder al diseño de las efemérides, a la documentación de las efemérides, a estar trabajando los diagramas de tomas de decisiones. Es decir, vamos a estar siempre conscientes de lo que estamos haciendo y del tiempo ocioso que llegamos a tener, ¿no?
Sin embargo, pues para el siguiente día, el día 5 de esta tarea, pues encontramos que la comisión de comunicación tiene que editar y producir el video, ¿no? Postproducción. Entonces, la comisión de comunicación, una vez que le entrega el material los compañeros de Xochimilco, no tendrán tiempo libre para hacer la edición. Entonces, queda claro que el video tiene que estar para los eventos que se van a llevar a cabo el día 7 y el día 8, que serían en este caso el 4 y el 5 de diciembre, ¿no? Lo cual nos deja claro que comunicación tiene 2 días para trabajar esto, y a lo mejor con el paso del tiempo se vuelve uno, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vamos observando todo este proceso, ¿no? Y ya llega el día del evento, la comisión de comunicación entrega el material y corresponde nuevamente al comité Xochimilco realizar la supervisión de la exposición, ¿no? Y para eso, pues, vamos a tener los días del evento. Y así estaríamos complementando la tarea. Sin embargo, si nos ponemos, todavía no concluye porque tenemos que reportar qué es lo que hicimos. Tenemos que entregar el soporte documental y testimonial de la actividad para poder justificar los recursos que se emplearon en esa tarea, ¿no? Entonces, el Comité Xochimilco nuevamente, y no es por cargarle las manos, pero así lo tenemos que ir colocando. Como les comentaba, si nosotros ponemos Comité Xochimilco sin poner la tarea, pues no vamos a saber en qué parte están. En los demás, pues hemos puesto enviar, editar la postproducción. Por ejemplo, aquí lo pusimos y únicamente por la tercera columna sabemos que van a ser guión, pero hay que ir manejando con claridad, ¿no? Entonces, el Comité Xochimilco va a hacer el reporte y para eso, pues a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Hicimos campaña 15 días, hay que descansar 2 o no te pases, ¿no? Entonces, tienes chance de que el día 11, en este caso correspondería al 8 de diciembre, me entregues tu reporte, ¿no? Entonces, pues en ese sentido ya vamos teniendo claro que hay 2 días en que si bien la comisión, el comité de Xochimilco no va a estar haciendo nada, tampoco es que el reporte les consuma los 3 días. O sea, lo vas a hacer en un día, pero te estoy dando chance de entregarlo el 11. No me vayas a bloquear 2 días. Estos 2 días que quedan, para este ejemplo, pues los voy a poner en verde porque no estás haciendo nada, nada más estás descansando, ¿no? O en rojo si estás inhabilitado. A lo mejor le decimos, bueno, sí tienes razón, tómate uno, no atiendas nada que tenga que ver con México en Comunión, pero al siguiente día ya por lo menos estate disponible y al tercer día ya entrégame tu reporte. Entonces, para eso nos sirven este tipo de diagramas. Como ustedes pueden ver, ya en el plano general, de hecho aquí ya lo habíamos puesto, miren, les habíamos dado un día extra a los compañeros de Xochimilco para el reporte del video. Y así vamos a ir llenando, entonces vamos a tener claridad en qué parte estamos cada uno de los que formamos las distintas comisiones, los distintos comités, pues vamos a tener claro en qué estamos trabajando. Y en ese sentido, pues esto nos va a ser de mucha utilidad, ¿no? Por esa razón, se les quería o se les quiere mostrar cómo es que funcionan este tipo de herramientas, cómo nos facilitan para la organización de México en Comunión para desarrollar las tareas y cómo es que será que estaremos trabajando a partir de la elaboración de estos documentos. Lo ideal sería que estos documentos no se queden ya lo planeamos, ya lo estamos haciendo y qué padre, ¿no? Que lo haga comunicación. Pues no, la idea es que jóvenes tengan su planeación de trabajo de esta manera y que incluso
como vimos en la parte de los manuales, pues vamos a estar interconectados. Entonces, vamos a aparecer de repente en sus planeaciones y de repente ellos van a aparecer en las nuestras, porque a lo mejor necesitamos entregar alguna actividad, pero esa actividad la va a desarrollar jóvenes. Nosotros como comisión de comunicación o como comisión política, no nos vamos a estar metiendo en cómo se organizan. Ellos ya traen su dinámica de trabajo. Lo importante es que adapten su dinámica de trabajo a ese día en que lo tienen que presentar. Y entonces ellos ya agarrarán la fecha, harán su planeación, harán su diagrama de Gantt o su cronograma, como se acomoden, y podrán decirnos, ¿sabes qué? Sí, sí cumplo, no cumplo, hay que ajustarnos, igual y hasta te lo tengo antes, y eso permite que pues yo ajuste mi calendario de comunicación, en fin, tener una estandarización de trabajo pues nos va a facilitar las cosas. Entonces, los responsables de comisión, los compañeros que les interesa pues darle seguimiento a su trabajo, espero que este tipo de herramientas les sea de utilidad y que las apliquen, sobre todo, pues en sus actividades diarias. Tanto aquí en México en Comunión como en otras que tengan, porque esto les funciona para todo. O sea, eh, es la misma teoría, son los mismos principios para empresas de iniciativa privada, para instituciones públicas u organismos públicos, para movimientos sociales, para partidos políticos, para estudiantes, incluso en el hogar llegamos a tener planeaciones de este tipo, ¿no? O sea, no podemos hacer cierta actividad si antes no lavamos los baños, ¿no? O sea, no podemos hacer una fiesta si antes no hacíamos y limpiamos los baños. No lo hacemos formalmente, pero sí tenemos un cronograma. Lo hacemos de esa manera porque es más sencillo. Sin embargo, a este punto nos podemos perder entre tareas, cosa que ya ha pasado, ¿no? Pues bueno, estamos llegando al final de esta sesión, de este círculo de estudios. Ya llevamos la hora más o menos. ¿Alguien hasta este punto respecto a los diagramas de Gantt quiere comentar algo? ¿Ha aprendido algo? ¿Tiene dudas respecto a cómo los vamos a aplicar? ¿Tiene dudas respecto a cómo se aplican? Quisiera escucharlos un poco, por favor. Bueno, como me tocó el ejemplo de Xochimilco, pues sí lo entendí perfectamente. Nada más que, bueno, el segundo fue en Excel. El primero que nos mostraste, ¿qué programa era? La página se llama Redboot y en su Redbook. versión gratuita es muy sencilla, entonces pueden comenzar con Excel o empezar a trabajar con esta herramienta. Lo importante es que en el momento en que se pida, bueno, que ustedes tengan claridad de sus procesos y que en el momento en que necesitamos conectar tanto el suyo como el nuestro, podamos hacerlo de manera transparente. En este sentido, supongamos que ustedes deciden utilizar la plataforma de esta página y nosotros andamos en Excel. Pues como pudieron ver, no hay mayor complicación porque nosotros únicamente registramos en el Excel la tarea que nos están indicando o en la que vamos a coincidir y seguimos cada uno en nuestras cosas, ¿no? También puede ser que a lo mejor digamos, es mucho relajo tener pues varios calendarios, vamos a hacer uno solo para todos y entonces lo que necesitamos es una sola herramienta que nos permita tener varios usuarios y nos permita trabajar al mismo tiempo. Como ejemplo, podemos dejar en ese caso Excel y nos mudamos a Google, al Excel de Google, que al ser en línea nos permite trabajar entre varios y que además pues nos va a ir dejando ahí un comentario de quién fue el último que editó, ¿no? Entonces no hay de que a Chuchita la bolsearon. Ahí está claro quién hizo qué, ¿no? Herramientas, como les digo, entonces hay muchas. En esencia, pues es lo mismo porque ya ahora sabemos
cuáles son los requisitos, qué es lo que debemos tener claridad en lo que nos reporta el documento, y ya con eso podemos construirlo como más nos acomode a nosotros, y en la organización que se cumpla, que lo podamos conectar y que podamos establecer un diálogo con otro tipo de compañía, bueno, de sistemas que manejen otros compañeros. Ahora sí que es decisión de cada uno de ustedes tomar la herramienta, o de plano, como les comentaba, esto se puede llevar sin mayor problema en hoja y papel, ¿eh? En una libretita se hace un cuadriculado y no tiene mayor complicación. Entonces, en ese sentido, pues la herramienta final es lo de menos. La parte teórica y técnica es un poco lo que les quise compartir. Y pues también sobre eso van las dudas, ¿no? Si tienen alguna por ahí. Y no sé si le respondí su duda o lo dejé más confundido todavía. No, perfecto. No sé mucho de Excel, pero lo que pude ver ahí, sí, creo que eso sí lo puedo, lo puedo hacer, lo puedo manejar y ya ensayar un poquito sobre eso. Creo que de alguna manera, una agenda nos ayuda también un poquito a hacer precisamente eso en papel, ¿verdad? Pero ya aquí con los medios electrónicos, creo que sí nos ha costado un poquito de trabajo adaptarnos. Pero bueno, la idea es que podamos optimizar tanto recursos como el tiempo para poder desempeñar la tarea que nos corresponde. Claro, en ese sentido, pues bueno, como les platicaba, esto se parece mucho justamente a llevar una agenda. Sin embargo, eh, en sentido estricto, una agenda, pues únicamente vamos colocando en el calendario cuál es la actividad que tenemos para cierta hora del día, ¿no? Este Sí, tipo de diagramas, el diagrama de Gantt, como vimos, nos proporciona mucho más información. Nos proporciona cuál es la tarea, cuál es la fecha en la que la tenemos que tener lista, con cuáles se relaciona, cuál es el periodo de tiempo en el que la podemos trabajar, eh, quién es el responsable, qué necesita ese responsable, con qué recursos cuenta ese responsable. Y todo eso lo tenemos en un documento. Eh, en papel, pues tendríamos que abarcar más espacio, dejar más, de repente borrarle, estar por ahí parchando. Y digo, está bien, anteriormente, pues así se hacía, ¿no? Es evidente que así se trabajaba. Entonces, si la tecnología nos ha permitido avanzarle, pues hay que aprovecharla. Y si bien hay herramientas complejas, eh, pues nosotros hay que empezar por lo que tenemos y que entendemos. Si le entendemos al Excel, pues vámonos sobre el Excel. Si a lo mejor descubrimos que la herramienta en línea es más amigable, le entendemos y que la armamos con lo gratuito, pues vámonos con esa, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo? A lo mejor de repente ya se vuelve, dice, no, es que ya ahora van a cobrar la herramienta. Bueno, pues vámonos al Excel o busquemos nosotras, pero sabemos en teoría y en conocimiento práctico qué es lo que tenemos que hacer. De eso se trata estos círculos de estudio. De hecho, de eso se trataría la capacitación en general, que nosotros sepamos qué hacer ante determinadas situaciones. Entonces, pues en capacitación tendríamos que estar viendo justamente esos temas, ¿no? Bueno, compañeros, a mí me gustaría concluir hasta aquí el círculo del día de hoy. Vamos a tener una siguiente sesión de estos temas en la que vamos a estar viendo lo que son rutas críticas y flujogramas o flowcharts. ¿Qué es eso? Pues es la parte donde ya vamos a ir viendo procedimientos. Esta tarea sigue de esta derivan tales. eh, ¿Qué pasa si esto lo tenemos o si no lo tenemos? Entonces, ¿qué sigue? Eh, Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, porque corresponde también a otros manuales que vamos a ir desarrollando.
Entonces, para los compañeros que me van a ayudar con estas actividades, espero que haya quedado claro. De todos modos, conforme vayamos avanzando, se irán solucionando y resolviendo dudas. Los compañeros que en sus comisiones gusten y quieran aplicar estas mecánicas o este conocimiento y lleguen a tener dudas o se lleguen a bloquear respecto a cómo se aplica, pues con mucho gusto pueden contactar a la Comisión de Comunicación, a la Comisión de Capacitación y les estaremos ayudando resolviendo estas cuestiones. Como les comentaba, la idea es que en el momento en el que la Comisión Política o la Comisión de Organización nos diga, oye, necesitamos saber cómo estás trabajando, en qué estás trabajando y para qué lo estás trabajando, tengamos toda la documentación para justificar eso, ¿no? De igual manera, si en algún momento nos dicen, oye, hay recurso y tenemos para comprar 2 computadoras, evidentemente nos la vamos a estar peleando 16 alcaldías, un comité municipal, nos la vamos a estar peleando 4 comisiones y todavía no va a faltar alguien en el consejo directivo que diga que él la necesita, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos nuestra documentación en la que demostramos cómo hemos trabajado, qué hemos trabajado y sobre todo quiénes son los que más le han metido a esa talacha, pues es fácil justificar nuestra asignación de recursos, ¿no? Hagamos eso, hagamos que México en Comunión trabaje y aproveche todos los recursos con los que cuenta y pues sigamos en ese camino. Quiero agradecerles nuevamente, recordarles que estos círculos de estudio quedan grabados en la página de Facebook y en el canal de YouTube de México en Comunión para su posterior consulta. Me gustaría invitarlos a que se sigan registrando y participando en estos círculos de capacitación y de actualización. Y también, pues, los invito a que sigan con sus actividades, a que sigan reportando y a que sigan invitando a más gente a este movimiento, donde impulsamos proyectos sociales para el bien común. Y justamente para construir el bien común necesitamos aprendizaje y conocimiento, porque recuerden que el conocimiento que no se comparte se pierde. Muchas gracias, compañeros, y los dejo por si alguien quiere opinar unos minutos más. Pues muchas gracias, solamente agradecerte este tiempo que nos compartes todo esto. Creo que nos va a ayudar mucho a poder realizar, ¿verdad?, nuestro trabajo en tiempo y forma. Y bueno, lo bueno es que cualquier cosa en la que nos atoremos, sabemos que contamos contigo, ¿no? Pero sí, muchas gracias, Julio, muchas gracias. Perfecto. No, pues gracias a ustedes por el interés, porque de verdad pasa que muchas veces esta parte la olvidamos, sobre todo cuando vemos cuestiones políticas, porque lo que nos interesa muchas veces es ir directo por el voto, hacer acción o trabajo territorial, pero muchas veces ya estamos tan acostumbrados a esa dinámica que cuando integramos equipos de trabajo nuevos, cuando integramos compañeros, pues llegamos a tener conflictos, ¿no? Y decimos, este no sirve, o este es un inútil, o este no agarra la onda, o este trabaja como sus patas, ¿no? Pues es que en realidad no les estamos dando herramientas para que puedan desarrollarse de manera adecuada. Estos círculos son para eso, para que ustedes tengan las herramientas, como les comentaba, no solo para cosas de México en Comunión, posiblemente salen de aquí y tienen alguna actividad y dicen, ay, mira, planearla nos ayuda. Entonces, para eso funciona. Esperemos que así sea, que les guste, que aporten con comentarios para saber qué más les gustaría aprender y en ese sentido, ya sea que lo demos a alguno de nosotros o que busquemos a alguien, algún especialista que así lo haga, ¿no? Bueno, muchas gracias, compañeros. Recuerden que el día de mañana tenemos una reunión en la Comisión de Comunicación y que estaremos anunciando entonces lo que corresponde al segundo bloque de este círculo de estudio donde estaríamos viendo la parte de los flujogramas y administración de procesos. Perfecto.
bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a los que nos acompañaron a través de la transmisión de Facebook de México en Comunión, a los que vean este video posteriormente en YouTube. Y pues bueno, muchas gracias y que descansen. Buena noche. Gracias. Hasta luego a todos, buenas noches.